Muy buenas noches a todos. Bueno, hoy tenemos una sesión muy interesante. ¿Por qué leer El Capital hoy? Programado por la Academia de Ciencias Económicas, y también este evento cuenta con la colaboración del colectivo de estudiantes de Economía de la Nacional. Cuando cayó la Unión Soviética, se acabó Marx. Ya no hay que leer más a Karl Marx porque ya esto fracasó, ¿no es cierto? Entonces, hacer un evento de este tipo en Colombia es bastante raro, ¿no? Extraño. No así en otros países de Sudamérica, no pasa lo mismo, o aún en países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra u otros, ¿no es cierto? Este es un evento único en este país, porque casi nadie hace aquí reuniones sobre Marx, ¿no? Y menos decir, yo creo que son muy pocos los profesores de economía en las diferentes facultades del país que coloquen a los estudiantes a que lean algo de Marx. Yo no creo que, por ahí lo mencionan de golpe en la historia de las ideas económicas, ¿no? Pero no creo que pase eso hoy. Entonces es muy interesante, por eso hoy está este evento por qué hay que leer El Capital hoy. Aquí tenemos al conferencista principal, Julián Sabogal Tamayo, y a Álvaro Cerda, que va a ser comentarista. El doctor Julián Sabogal es miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, doctor honoris causa de la Universidad Simón Bolívar, maestría en Administración de Empresas de la Universidad del Valle, especialización en Economía Política de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, economista y magíster en Ciencias Económicas de la Universidad de la Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba de Moscú, profesor de Economía y de la Maestría en Educación de la Universidad de Nariño, del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nicaragua y de Economía de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Es profesor emérito de la Universidad de Nariño y hace investigación y tiene libros, entre otros, sobre historia del pensamiento económico colombiano y latinoamericano, economía política y un modo de vida alternativo al desarrollo. Entonces le damos la palabra al doctor Julián para que nos diga por qué hay que leer hoy El Capital. Buenas noches. Agradezco la oportunidad que me dan para hablar de que es uno de los temas que más me gustan. Quise empezar esta ponencia con la idea de un historiador del pensamiento económico que no es marxista, el señor Marc Bloch, que dice: Marx ha sido revaluado, revisado, refutado y enterrado 1000 veces, pero se niega a ser relegado a la historia intelectual. Para bien o para mal, sus ideas se han vuelto una parte del clima de opinión dentro del cual todos pensamos. Es interesante que esto lo diga alguien que no es marxista, lo que demuestra que enterrar a Marx ha sido imposible. Quise traer también aquí una idea de Bertolt Brecht, de su obra Galileo Galilei, en un diálogo entre Galilei y un monje. El monje dice: ¿y usted no cree que la verdad, si es tal, se impone también sin nosotros? Y Galileo le dice: no y no. Se impone tanta verdad en la medida en que nosotros la impongamos. La victoria de la razón solo puede ser la victoria de los que razonan. Es decir, que los que creemos que Marx es de los pensadores que tienen razón, que tienen verdad, tenemos que defender esa verdad. Se me está ocurriendo ahora que la ponencia que escribí es bastante larga para las posibilidades que tengo,
De todas maneras, el texto está allí, yo creo que la academia lo va a difundir y ustedes lo pueden leer, voy a sintetizar en la medida de lo posible. Los amigos de Marx estamos conmemorando los 150 años de la primera edición del tomo 1 del Capital. Estos 150 años se cumplen el próximo año, pero hemos empezado desde el 2014 a hacer conmemoraciones. Tiene fundamentalmente dos intenciones. Por una parte, refrescar la memoria, recordar que existió este pensador y qué fue lo que dijo, y por otra parte, insistir en que el pensamiento de Marx sigue teniendo vigencia en la actualidad, en el siglo XXI. Voy a empezar haciendo una breve historia del Capital. Ofrezco excusas a los que ya conocen esta historia, voy a usar un poco de su paciencia, pero por cariño a los presentes que no están familiarizados con ella, voy a detenerme brevemente en la historia de la obra. Luego voy a hablar sobre algunos aspectos generales de la obra, por lo cual creo yo que amerita ser leída. En un tercer punto voy a hablar por qué el Capital tiene vigencia en las condiciones de la crisis sistémica que padece el mundo en este momento, y finalmente voy a hacer unas cortas reflexiones. Para hablar de los aportes de Marx, yo creo que hay que remitirse fundamentalmente al momento en que Marx abandona su trabajo en un periódico cerca al Rin, que llamaba la Gaceta Renana. Allí trabajó unos pocos meses, y dicho sea de paso, fue el único trabajo remunerado que tuvo Marx en su vida. Cuando se retiró de este trabajo, debido a la experiencia que tuvo allí en ese trabajo, empezó a romper con sus anteriores amigos, lo que se llamaron los jóvenes hegelianos de izquierda, y se pronuncia en esa ruptura con dos artículos que publicó un poco más tarde. Uno se llama La cuestión judía y otro Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. La idea que planteaba en ese momento Marx es que la crítica que ellos habían hecho, los jóvenes, que era una crítica fundamentalmente religiosa y filosófica, ya la práctica la había superado y había que pasar a la crítica política. En el trabajo sobre Hegel dice que el fundamento de la crítica religiosa es: el hombre hace la religión no hace al hombre. Y luego dice: así pues, la misión de la historia consiste, una vez que se ha disipado el más allá de la verdad, en averiguar la verdad del más acá. La crítica del cielo se convierte así en la crítica de la tierra, la crítica de la religión en la crítica del derecho, la crítica de la teología en la crítica de la política. Entonces Marx estaba empezando a meterse en problemas políticos. Luego unos amigos, particularmente un amigo cercano, que era el amigo Ruge, le propone crear una revista y le propone a Marx que dirija esa revista y que la editen en uno de los países donde haya alguna libertad de prensa para que pueda ser editada. En Prusia no era posible. Entonces, esa revista la llamaron los Anales Franco-Alemanes. Finalmente, la revista es editada en París. Marx se traslada allí con su esposa, que estaba recién casado. Estando
revisando los artículos, ellos enviaron cartas a los intelectuales de izquierda, digamos, de varios países europeos, invitándolos a colaborar en la revista. Estando revisando, leyendo los artículos que llegaban para la revista, se encontró con un artículo de un joven de 23 años llamado Federico Engels, que era de Alemania, hijo de empresarios, había sido enviado a Inglaterra a trabajar en una de las empresas. Ese artículo se llamaba Esbozo de una crítica a la economía política. Con ese artículo, a Marx se le abre un nuevo camino. O sea, en ese momento, con el artículo de Engels, él descubre que con la crítica de la economía política era como podía aterrizar la crítica, traerla del cielo a la tierra, y a partir de ese momento realmente dedica su vida entera a ese trabajo, a la crítica de la economía política. La revista fracasó, como fracasaron muchos de los intentos de Marx, y él se queda en París estudiando economía. Los trabajos de esa época, los manuscritos, las notas que tomó de su trabajo, fueron publicados muchísimos años después con el nombre de los manuscritos de 1844. En ese mismo año, Engels lo visita en París. Más tarde escribiría Engels que cuando conoció a Marx descubrió dos cosas. Una, que Marx era un genio, y otra, que Marx estaba planteando una teoría totalmente nueva. ¿Acuerdan? Primero escribir un libro juntos, escriban un libro que se llama La Sagrada Familia. Cuando rompen definitivamente, en ese libro rompen definitivamente con los jóvenes hegelianos, particularmente con los hermanos Bauer. Uno de ellos había sido como el maestro de Marx en su acercamiento a Hegel. Luego, él escribe en otro libro. Marx rápidamente es expulsado de París, se va para Bélgica y allí llama a Engels, le dice, oiga, véngase y tratemos desde aquí de unificar todos los grupos revolucionarios que hay en los distintos países europeos. Allí escriben otro libro que se llama La ideología alemana. Ese libro no encontró editor, pero más adelante diría Marx que está bien que no lo hubiéramos podido publicar, pero en todo caso quedamos satisfechos porque terminado ese libro, para nosotros estaba claro lo que queríamos decir. Lo sometimos, dice Marx, a la roedora crítica de los ratones. Luego, al año siguiente, entra en una disputa con un pensador francés, Joseph Proudhon. Este había publicado un libro que llamaba La filosofía de la miseria. Si bien Marx quería los anteriores libros, ya este le cayó mal y escribió un libro contra él que se llamó La miseria de la filosofía. Luego, en el 48, los dos amigos son invitados a Londres al segundo congreso de la Liga de los Comunistas. Por iniciativa de ellos, en ese congreso, la Liga pasó a llamarse Partido Comunista y les encargaron escribir como el programa del partido, que lo que se llamó de luego el manifiesto del Partido Comunista. Hay que decir que este libro, el manifiesto, es, después de la Biblia, el libro más traducido y más publicado en el mundo entero. Por pura casualidad, de esas casualidades de la historia, el libro salió en febrero del 48, coincidente con el inicio de la Revolución del 48 en París. Entonces entró con buena suerte y se difundió rápidamente. Los amigos se trasladaron a París. Esta revolución empezó a extenderse por distintos países europeos
y ellos resolvieron regresar a Prusia. Allí cada uno se dedicó a lo que más le gustaba hacer. Marx creó un nuevo periódico que lo llamó la Nueva Gaceta Renana, y Engels se fue a las barricadas a la lucha armada. En este periódico salieron unos artículos que luego los recogieron como Trabajo asalariado y capital. Son los primeros escritos propiamente de economía política. En estos trabajos todavía se sentía mucho la presencia de David Ricardo, sobre todo en lo de la teoría de la ganancia. Luego fracasó el proceso revolucionario en todos los países y en el 49 Marx se dirige a Londres, donde vivió el resto de su vida. Allí mantuvo el periódico, escribió una serie de artículos sobre la revolución que fueron recogidos luego en un par de libros. Uno se llama La lucha de clases en Francia y el otro El 18 brumario de Luis Bonaparte. Digamos que en ese par de libros Marx salda su responsabilidad con la revolución. A partir del 52, ante el bajón de la lucha obrera, se dedica fundamentalmente a trabajar en economía política, pues como es historia conocida que él se pasaba la vida en la biblioteca del Museo de Londres. Dicen que allí está el escritorio donde él se sentaba todos los días a trabajar. En el 57, finalmente llegó la crisis que Marx estaba esperando. Él creía en ese momento que una crisis económica creaba una coyuntura para una revolución obrera. Y él se había impuesto la tarea de hacer una obra que estudiara las contradicciones fundamentales del sistema, que fuera como la orientación teórica para la lucha de los proletarios. Entonces, digamos, él en ese momento pensó, se va a llegar la revolución y yo no he hecho el libro. Entonces se concentró a trabajar intensamente y en un lapso de unos 9 meses escribió unas 1500 páginas que se quedaron por allí y mucho después fueron publicadas con el nombre de los Grundrisse, o Fundamentos de Economía Política. Un filósofo latinoamericano muy conocido que se llama Enrique Dussel, que es de los que más ha estudiado estos manuscritos de Marx, dice que si no hubiera escrito El Capital, esta obra, los manuscritos de esa época, el 57-58, hubiera sido un suficiente aporte de Carlos Marx al pensamiento de la economía política. Ya en esta obra, finalmente, las categorías fundamentales de Marx ya están más o menos claras. En Trabajo asalariado y capital todavía no estaban suficientemente claras. Aquí ya la diferencia entre plusvalía y ganancia está clarísima. Él le dice a Engels en una carta del 14 de enero del 58, le dice, estoy obteniendo algunos lindos resultados, por ejemplo, he tirado por la borda toda la doctrina del beneficio tal como existía hasta ahora. ¿Qué le está diciendo? He creado la categoría de la plusvalía diferente al concepto de ganancia. Es bueno decir que a esto llegó después de 14 años de arduo trabajo. Yo creo que esto es un ejemplo para los jóvenes investigadores que sepan que los descubrimientos grandes no se hacen de un día para otro. Ya sabemos la tortura que nos hacen
sobre todo las vicerrectorías de investigaciones de las universidades, cuando dicen, póngamele el tiempo a la investigación que usted va a hacer. O sea, dentro de 2 años me presenta los resultados o me devuelve la plata. Entonces, como les digo, allí ya estaba claro, por una parte, o sea, había descubierto 2 cosas que son su gran descubrimiento. Una, que trabajo y fuerza de trabajo son 2 cosas distintas. Sin esa diferenciación no es posible descubrir la categoría de plusvalía. Y la otra es la categoría de la plusvalía. O sea, allí queda clarísimo que la plusvalía es trabajo materializado y que es plus trabajo, es decir, es trabajo excedente. Esas cosas quedan claras ya en el 58. A partir de allí, voy a pasar muy rápidamente aquí, pero de ese trabajo, de esas 1500, él finalmente decide escribir un libro que sale en el 59, que es La contribución a la crítica de la economía política. Es un libro relativamente pequeño. Algunos de sus amigos le decían, tanto ruido que hizo usted para venir a salir con este librito. Y la mayor parte de la gente, incluidos sus amigos más cercanos, no entendieron el libro. En un comentario al libro que escribió Engels, dice que ese libro es la propuesta del método de Marx. O sea, en ese libro, en la contribución a la crítica de la economía política, está la transformación de la dialéctica hegeliana hecha por Marx, que ya es su dialéctica. Esa está en ese libro. Me imagino que eso es muy difícil de entender, pero la verdad es que casi nadie lo entendió en ese momento. Entre 1861 y 63 hace un nuevo intento, escribe otra versión del Capital, otros manuscritos. En estos manuscritos está lo fundamental de lo que después fue el tomo 1 del Capital. Y por primera vez, en el 62, aparece el concepto de capital en una carta que le mandó a un amigo llamado Kugelmann en diciembre del 62. Dijo, hasta ahora mi obra yo la había llamado Crítica de la Economía Política, ahora le voy a poner el nombre de El Capital, y el nombre que tenía de Crítica de la Economía Política lo voy a dejar como un subtítulo de la obra. Entre el 63 y el 65 se puso a poner las cosas en orden, a redactar su obra, la pensó en 4 tomos. Allí está pues ya clarísima, como les decía, lo de la plusvalía, y en el 66 empieza a redactar el primer tomo del Capital. Lo hizo contra su voluntad porque él quería publicar toda la obra. Dice Engels que en ese momento se convenció de que no le iba a alcanzar la vida dadas sus enfermedades para ordenar toda la obra, entonces aceptó lo que le pedían sus amigos de que publicara el tomo 1. En una carta a Engels del 65 le dice, el mérito de mis escritos es que constituyen un conjunto artístico y esto solo se puede lograr con mi método de no publicarlos mientras no los tenga ante mí como un todo. O sea, su intención era publicar toda la obra al mismo tiempo, pero como les digo, Engels dice, en ese momento dijo, a menos que se le quitaran sus enfermedades, no le iba a alcanzar la vida para publicar toda la obra. Entonces, finalmente, en septiembre del 67, publica el primer tomo. Los otros no los publicó en vida, quedaron por allí, le dejó sus manuscritos a Engels. Engels publicó el segundo tomo
en el 85, 2 años después de la muerte de Marx. En el 94 publicó el tercer tomo, pero Engels se murió en el 95 y el cuarto tomo se quedó por allí. Esos manuscritos le quedó a un amigo de ellos que se llamaba Carlos Kautsky, quien publicó finalmente el tomo 4, y ya no como tomo 4, sino como una obra independiente, que se llama La historia crítica y la teoría de la plusvalía. ¿Por qué creo yo que hay que leer El Capital? Quiero aclarar que no estoy diciendo que todo el mundo tiene que leerlo, habrá mucha gente que tiene motivos para no querer leerlo o para odiarlo. Pero lo que sí creo es que los que se consideren seguidores de Marx deben leer El Capital, porque esa es la obra fundamental de Marx. Aquí se presenta un problema con las organizaciones políticas. Por razones obvias no tienen tiempo de leer El Capital, entonces toman algunas de sus obras, las que consideran que les puede orientar para el día a día de su política. Y en mi opinión es que uno no se puede considerar seguidor de Marx o marxista si no estudia El Capital. ¿Por qué creo que hay que leerlo? Yo creo que Marx formula las preguntas fundamentales que tienen que ver con la vida humana y con las posibilidades futuras de la especie humana. Y afortunadamente Engels nos ayuda cuando en una carta del 11 de marzo del 95, dirigida a un amigo, a Sombart, dice que toda la concepción de Marx es un método, o sea, no es un dogma, sino un método para comprender la realidad. Entonces, confiando en lo que dice Engels, que creo que conocía bastante bien a Marx, creo que ese método sigue siendo válido para entender las nuevas realidades. No hay que esperar que las realidades nuestras hayan sido estudiadas por Marx, pero el camino de conocimiento, el método, creo que sigue siendo válido. Ya en el 45, en la ideología alemana, ellos dicen lo siguiente, voy a leer parte de la cita: la premisa de que partimos no tiene nada de arbitrario, no son ninguna clase de dogmas, sino premisas reales de las que solo es posible abstraerse en la imaginación. Son los individuos reales, su acción y sus condiciones materiales de vida, tanto aquellas con que se han encontrado como las engendradas por su propia acción. Es decir, lo que Marx estudia, el punto de partida son los seres humanos reales mortales, no abstracciones del ser humano, no un homo economicus, sino el ser humano en toda su complejidad. A primera vista uno podía creer que eso es empirismo, pero si lo ve con más detalle no lo es, porque él propone un método que va de lo inmediato a la esencia, y su gran aporte metodológico es lo que él llama el camino de regreso o ascenso dialéctico de lo abstracto hasta lo concreto en su complejidad. Esta segunda etapa del método me parece que ha sido descuidada. Incluso Dussel, que como les decía es un gran estudioso de Marx, me parece que no le da suficiente importancia a esta segunda etapa del método, a lo que llamamos el ascenso de lo abstracto a lo concreto. Y él dice Dussel, para Marx, ciencia es primeramente la crítica de la apariencia, de puro fenómeno que aparece en el mundo de las mercancías, o sea, el descubrimiento de la esencia. Dice Dussel que ese es el método de Marx. Yo digo que solo es una parte del método de Marx.
Marx había dicho, sí, sobre esto. En realidad toda ciencia estaría de más si la forma de manifestarse las cosas, la esencia de estas, coincidiera directamente con la apariencia, que es lo que él llamó el fetichismo de la mercancía. Pero queda la otra etapa que para mí es el verdadero aporte. Otro aporte de Marx que yo creo que debemos rescatarlo es el concepto de riqueza. Para Marx, la riqueza es lo útil, la riqueza es el valor de uso. En el primer capítulo del tomo 1 dice: cuanto mayor sea la cantidad de valor de uso, mayor será de por sí la riqueza material. 2 levitas encierran más riqueza que una. Con 2 levitas pueden vestirse 2 personas, con una de estas prendas una sola persona. ¿Por qué es importante entender la riqueza como lo útil y no como el dinero? O sea, la riqueza no como valor, sino como valor de uso. Yo creo que eso nos permite a nosotros entender, por ejemplo, en Colombia, que tenemos un país rico. Que si la riqueza fuera el valor, nuestro país sería pobre. Entonces, la biodiversidad, la multiculturalidad, etcétera, viéndolo como riqueza desde el punto de vista de la utilidad, eso sería riqueza. Otro aspecto muy complicado que tiene la crisis actual, que no sé si voy a alcanzar a hablar de la crisis, es el problema del crecimiento infinito de la producción. Y ese crecimiento infinito de la producción tiene que ver con la racionalidad de la ganancia. Es decir, mientras el propósito sea buscar ganancia, como el deseo de ganancia es infinito, la producción se vuelve infinita, y una producción que crezca infinitamente dentro de un planeta finito, pues va a llegar un momento en que esa contradicción va a destruir las condiciones del planeta adecuadas para la vida humana. Si nosotros entendemos la riqueza como valor de uso, la producción no necesita ser infinita, porque las necesidades de cosas útiles son finitas. La capacidad del estómago es finito, no se le puede echar infinitamente comida, sino que se llena 3 veces al día y no más. La superficie del cuerpo humano es finito, se cubre y listo, a no ser que se tengan ideas como Imelda, la filipina, Imelda Marcos, que después de que cayó su esposo, el dictador, y entraron a su casa, encontraron que tenía allí 2.000 pares de zapatos. Y yo creo que ella necesitaba casi la jornada entera para decidir qué zapatos ponerse. Marx dedicó los últimos años de su vida a estudiar lo que podríamos llamar las comunidades primitivas. O sea, la idea de él era que las orientaciones para el futuro había que buscarlas en el pasado. Hay una cita muy interesante antes de esto. Las notas que él tomó de esos estudios de los últimos años fueron publicadas no hace mucho, en los años 70. Para nosotros los viejos, eso es ayer nomás, en los años 70 del siglo pasado. El que organiza esos apuntes, el libro donde están estos apuntes se llama Apuntes Etnológicos. El que lo organiza, que es un señor Lawrence Crader, dice que Marx vio en esta anagnórisis el signo de que el hombre moderno posee en su conducta un componente arcaico comunal
que mantiene arraigado en su ser social un factor democrático igualitario, la comparación con el pasado era para él algo básico a la hora de criticar la actual situación civilizada. Marx había dicho desde los Grundrisse que las comunidades, estudiando lo que él llamó el modo de producción asiático, es la forma de organización social anterior al capitalismo, decía que, y particularmente estaba hablando de los incas, decía, esta organización es superior a la organización burguesa en cuanto el fin de la producción es el ser humano. O sea, se produce para los humanos, mientras que en la sociedad burguesa el fin es la producción. O sea, los humanos somos el medio para la producción. Y eso, creía Marx, habría que rescatarlo para una sociedad futura. Me voy a saltar lo de la crisis, ustedes conocen bastante de eso. Y voy a leer unas pocas conclusiones que saco. Primera, el capital es el resultado del trabajo de un gran pensador que dedicó toda su vida a descubrir las leyes esenciales del sistema capitalista y las contradicciones que llevarían este sistema a su desaparición. El trabajo de Marx no se limitó a la reflexión teórica, sino a la comprensión en la práctica de la marcha de la historia. No se propuso solamente comprender el capital como relación social, sino a transformar esa relación por otra más adecuada a la sociedad humana. Él siempre fue fiel a su conocida tesis sobre Feuerbach, que dice: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Segundo, el capital mantiene su vigencia porque es la obra fundamental y más completa de Marx y porque los problemas que trata tienen que ver con la vida concreta de los seres humanos y con las posibilidades de la especie en el futuro, es decir, con el mantenimiento de las condiciones naturales adecuadas para la vida, particularmente para la vida humana. Y tercera, la crisis sistémica que afronta el mundo no tiene salida en los marcos del sistema capitalista. Y las teorías económicas que se limitan al estudio de los mercados no ofrecen salidas válidas. Los principales problemas que componen la crisis solo pueden ser afrontados con la ayuda de una teoría que llegue a la esencia de los fenómenos sociales y que pueda ascender hasta su complejidad concreta. Esta teoría es la que nos ofrece Marx. Sin olvidar, claro está, que la propuesta de Marx es un método y que, por lo tanto, el conocimiento de las realidades particulares contemporáneas es tarea de los pensadores contemporáneos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahora, muchas gracias, doctor Sabogal. Ahora sigue el doctor Álvaro Cerda como comentarista, pero antes de darle la palabra, les quiero recordar a los asistentes que el 13 de septiembre vamos a tener una sesión sobre regulación de los servicios públicos. El expositor es el doctor Luis Ignacio Betancourt y el comentarista José Antonio Molina, aquí a las 6 de la tarde. Entonces, el doctor Cerda, que es el comentarista, es un doctor en ciencias económicas, magíster en economía, economista y administrador de empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado como decano y vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad. Ha sido docente, entre otras, de las universidades Central, ESAP y Javeriana. Es autor de varias publicaciones sobre temas de política industrial, propiedad intelectual e innovación.
y actualmente es profesor asociado e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, doctor Cerda, tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Otero. ¿De cuánto tiempo dispongo? Buenas noches, agradezco a la academia y al colectivo de estudiantes la invitación a participar en este evento que es muy grato por, digamos, mis afinidades intelectuales con la teoría marxista, pero además supremamente grato por haberme dado la oportunidad de leer el documento del profesor Julián Sabogal. Realmente está estupendamente escrito, muy agradable, muy ameno, y va llevando el discurso de una manera lógica y sustenta la tesis con la cual lo presenta, que es que hay que leer a Marx hoy. Y es una lástima que no haya alcanzado a presentar todo el contenido de la ponencia, porque hay algunos temas muy importantes para el debate actual, para el análisis de la situación socioeconómica, para la crisis civilizatoria, que así la llama en su documento, por la que está atravesando hoy en día el globo. Y por también algunas apostillas que voy a hacer, que no comentarios realmente, al escrito, que tocan puntos que no desarrolló en esta presentación. Eso también que sirva un poco como para que ustedes se motiven a buscar el documento. No sé cuál será el medio de publicación para que todos ustedes tengan acceso en la página. Ok, perfecto, para que ustedes lo puedan consultar. Entonces voy a referirme a 8 puntos, así también muy telegráficamente, pues para poder economizar tiempo y dar espacio, me imagino, al final alguna interacción con todos ustedes. El primero es sobre la genealogía del Capital y en particular de este primer tomo que presenta el profesor Julián Sabogal. Me parece muy atinada. Y sobre todo la observación de cómo Marx, digamos, interactúa y recibe muchas de las ideas que va a madurar y que va a desarrollar posteriormente de su pana, ¿no? de su compa, de Engels. Realmente fue una llave maravillosa que logró esta gran producción intelectual, que es todo un monumento en la historia de la producción intelectual de la humanidad. Es tan grande que la Academia de Ciencias de Berlín se puso a la tarea de recopilar la obra completa Marx-Engels, y el plan completo abarca la friolera de 114 volúmenes, unos de 1000 páginas, otros de 200, 300, pero 114 volúmenes, de los cuales van 60 hasta el momento. Y ojo, el tomo primero del Capital, todos los borradores, manuscritos, interacciones entre Engels, entre Marx, etcétera, ocupa 23 volúmenes. Es decir que es una tarea fascinante para quien la quiera abordar, ver cómo se va formando el pensamiento, de qué manera se va creando los conceptos, y cómo los mismos creadores van avanzando, van retrocediendo, van cambiando, ¿cierto? Y finalmente pues tenemos el tomo que la mayoría de nosotros, creo, hemos leído, ¿no? Claro que hay versiones más recientes. Pero esta es la que está subrayada por mí. Tiene un valor agregado, indudablemente. Pero esta es la traducción que hizo Wenceslao Roses de la tercera edición, ¿no? Y tiene los prólogos de las anteriores. En esta, imagínense ustedes, en la
recopilación que hizo la Academia de Ciencias y que publicó en inglés con Lawrence and Wishart, y que está colgada en la red. Además ustedes pueden buscarla, hay 49 volúmenes colgados en la red en inglés, en un consorcio internacional entre Alemania, Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Bueno, eso pues para que dimensionemos un poco cómo todo esto que estamos hablando y celebrando a partir de un tomo tiene unos antecedentes y unas consecuencias también por los otros volúmenes que conforman el plan inicial de Marx, que era el de los cuatro tomos. Segundo método y categorías, indudablemente que el profesor Julián acerta desde luego al resaltar el punto de que este primer tomo y el de la contribución que le precedió constituyen el método de Marx, ¿no? Constituyen el método. Y es una propuesta de método además, ¿verdad? Porque en últimas él lo que estaba era tratando de sentar las bases para comprender la realidad de su tiempo, ¿cierto? Pero no solo de entenderlo, explicándolo, sino que de la construcción de ese entendimiento sirviera como instrumento para la transformación. Hasta ahora los filósofos se han encargado de interpretar, de lo que se trata es de transformar. Es decir, es una herramienta para la acción, para el pensamiento y para la acción. Así entonces, por lo menos en su método de exposición, se trataba de debatir, criticar la explicación del funcionamiento del sistema aceptada por entonces, la economía política, lo que en su momento se llamó economía política, que hoy en día economía política es otra cosa, ¿no? La que sacan los neoliberales en su journal azulito, Journal de Political Economy, ¿sí? Que lo que hace es mirar cómo interviene el Estado en la economía, más o menos, desde luego, entre más lejano esté, mucho mejor. Entonces, él lo que hace es criticar a los clásicos, quienes a partir de la formulación de la teoría del valor-trabajo concebían el proceso de producción y la sociedad en la cual se daba este como un sistema natural y por lo tanto armonioso, libre de conflicto, en donde la posición que los seres humanos ocupaban era un resultado asumido como dado. A esto contesta Marx mediante la utilización de las categorías plusvalía y explotación, que es lo que ha resaltado el profesor Julián, existentes en un orden social nada armonioso, caracterizado por una relación conflictiva entre las clases sociales en torno a la apropiación del valor creado, en la cual los capitalistas como clase dominante, en tanto propietarios de los medios de producción, son quienes pueden comandar el proceso, pero al mismo tiempo definir su ganancia estableciendo el monto del salario de acuerdo con las condiciones históricamente determinadas, etcétera, etcétera. Que a los trabajadores, quienes no poseen más que su fuerza de trabajo, ¿cierto? Son doblemente libres de toda sujeción a la tierra en la que estaban en el modo de producción anterior y libres de morirse de hambre porque la única mercancía que tienen es el trabajo para poder participar en ese sacrosanto altar que es el mercado y que hoy en día, pues, sabemos cómo la neoclásica y su vertiente neoliberal ha elevado a religión. El mercado es una religión. El tercer punto al que me quería referir, y ese no lo mencionó el profesor Julián, es la concepción de la relación entre producción y distribución, ¿cierto?, como parte de un todo, y en particular producción-transporte, como el transporte como parte de la producción. Y esto me lleva a la consideración, pues a una reflexión sobre la categoría de servicios o la concepción de los servicios, sobre todo hoy en día que se habla tanto de la sociedad de los servicios, ¿no? Ya la producción, y cuando se dice, por ejemplo, cuáles son las estrategias que deben seguir los países desarrollados para progresar, etcétera, etcétera, para alcanzar, para cerrar la brecha, lo que sea, se dice que ya la producción pasó de moda porque ahora estamos en los servicios y por lo tanto en la sociedad de los servicios olvidémonos de desarrollar una política industrial, por ejemplo, ¿verdad? De producción para crear valor y demás, porque los servicios son los que hoy en día dan valor. A esto entonces
habría que decir que en esta que llaman sociedad de los servicios, la crítica, pues los comentarios que se hacen es que la transformación industrial no es lo que jalona el crecimiento, no es lo que genera el valor, sino más bien la producción de intangibles, por lo que el valor ya no se puede afirmar sea generado en un proceso de transformación, y que además los trabajadores hoy en día se constituyen sus propios jefes por aquello del emprendimiento, además se mueven solos por aquello del teletrabajo, en fin, una cantidad de figuras que tratan de enmascarar, de fetichizar la mercancía trabajo. Nuevamente estas críticas caen en tomar las partes por el todo y pretender que ya no hay sino producción de servicios. En primer lugar, habría que recordar, como el mismo Marx lo señaló, hay producción de servicios en donde también se presentan procesos de transformación, es decir, un objeto de trabajo sobre el que cae la acción de la fuerza de trabajo y lo transforma, agregándole valor. Por lo tanto, ese trabajo es trabajo productivo, de valor y generador de plusvalor, por lo tanto, la plusvalía para el capitalista de esos servicios, entre comillas. Esto nos remitiría un poco a la discusión que estuvo muy vigente en los años 80 también sobre la diferencia entre trabajo productivo y trabajo improductivo, ¿cierto? Que parte de lo que se denomina servicios como improductivo tiene trabajo productivo, tiene transformación en los términos en que he mencionado. Pero hay otros fenómenos en esta economía, como es la desagregación de los procesos, merced a las nuevas tecnologías, y todo lo que puede ser parte de un mismo proceso de producción se hace en diferentes partes, etapas, subprocesos, que son a su vez subcontratados y elaborados incluso en diferentes continentes, todo lo que sabemos sobre la subcontratación indirecta. La generación de valor social simplemente es la sumatoria de las etapas, lo que camufla la relación entre quien comanda todo el proceso y quien lo ejecuta. Y esto se manifiesta también en el proceso de financiarización del capitalismo, ¿no? El capitalismo financiarizado, en donde incluso se dice que la plusvalía ya no se genera en el proceso de producción, sino en la circulación financiera. Pues absurdo, absolutamente, ¿no? Pero en todos estos procesos de fetichización de los mercados, lo que hace es presentarse la apariencia como la sustancia. Me referiré más adelante a eso. Y también otro punto es la emergencia de lo denominada sociedad del conocimiento, muy famosa, ¿no? muy en boga, y el fin del trabajo. Otra afirmación para sostener que ya no va más la crítica de Marx al capitalismo, posesión sostenida por los pensadores, incluso por pensadores de izquierda, que plantean el surgimiento del capitalismo cognitivo, en donde ya lo que genera valor no es el trabajo, sino la producción intelectual. Ahí se olvida también que lo que Marx concebía como fuerza de trabajo es la unión de desgaste de músculo y cerebro, es decir, el trabajo intelectual. Nuevamente se trata de coger el rábano por las hojas y perder de vista la concepción misma de fuerza de trabajo como la unidad de músculo y cerebro que se desgastan en el proceso de trabajo para generar valor. Y que en determinados procesos uno sea más accionado que otro no le quita su capacidad de generar valor, que es lo que en últimas importa, y por lo tanto la de generar plusvalor para el capitalista. Lo importante de nuevo es la relación social inmersa en el proceso, cuando ya se ha dado la subsunción formal y real del trabajo al capital. Esto está relacionado también, y es un punto que sí tocó muy atinadamente el profesor Julián y lo expuso, la relación entre valor de uso y valor, ¿no? Y el concepto de riqueza. Frente a esto tendría que decir que también mucha literatura se ha escrito para tratar de sostener que la interpretación del mundo y el proceso social, tal como lo planteó Marx, ya no tiene validez. Y el argumento consiste en afirmar que la realidad de hoy no es la realidad de Marx, como si eso fuera un descubrimiento, ¿verdad? Que los trabajadores han ganado mucho frente al capital, que su nivel de vida se ha mejorado en grado sumo, que la explicación de Marx era equivocada por cuanto el valor está en otra parte, neoclásica, ortodoxa, que no hay contradicción entre clases, porque el valor no lo genera la fuerza de trabajo, el trabajo y la explotación, sino se genera en la cabeza de cada quien, la teoría subjetiva del valor, neoclásica, para quien haya pasado por cursos de economía.
Las críticas de von Bauer, por ejemplo, y otros de su tiempo que defendían la contrarrevolución marginalista, partieron de tergiversar el contenido de Marx cuando hablaba de valor de uso y valor de cambio, para atacarlo, en particular en relación con el concepto de valor de uso y valor de cambio y su relación con los precios de mercado, precios de producción, precios de mercado. En el hasta hace no mucho famoso problema de la transformación, que ya también se ignora completamente en la academia, incluso en cursos de economía política no se habla del problema de la transformación, que es un tema importante para entender el funcionamiento del sistema capitalista. Sostenían sus críticos que la esencia de la teoría subjetiva del valor ya se encontraba en Marx, es decir, von Bauer, Menger y todos estos marginalistas, por cuanto habló del valor de uso como determinante del valor mismo, el concepto de los subjetivistas, y que se desvió al valor trabajo cuantitativo para sostener su concepción política de sociedad, es decir, que no era coherente porque utilizó el valor de uso, pero después dijo que el valor trabajo porque le servía para movilizar a los trabajadores, el fantasma que recorría Europa. Olvidaban esos críticos, como todos sus sucesores de la misma estirpe, es decir, neoclásica de hoy en día, que Marx se refería al valor de uso y valor de cambio como dos caras de la misma moneda. Por un lado el valor y por otro lado la forma del valor, la manera como se intercambian las mercancías. Mercancías que a su vez no son simples objetos, sino la materialización de relaciones sociales de producción, las que se dan entre personas, no simples relaciones entre cosas. El valor de uso como fundamentación del valor de cambio, forma y expresión del valor, este último. Bueno, y el problema ambiental, tampoco habló del problema ambiental, profesor, que hoy en día lo tenemos tan crucial. En el documento lo plantea muy bien el profesor Julián. Y me voy a referir brevemente también a este punto, si encuentro mis notas. Es posible, bueno, más bien, no es posible definitivamente, y creo que esa es la misma posición del profesor Julián, superar el problema ambiental, lo que llamamos, lo que podamos incluir dentro del problema ambiental, dentro del capitalismo, mientras subsiste el capitalismo. Por cuanto, al ser su razón de ser la acumulación incesante, son sus subproductos el consumo conspicuo, la especulación, la avaricia, en fin, la explotación, pero no solo del mismo ser humano, sino de lo que constituye la base material de la producción, los así llamados, entre comillas, recursos naturales, para cuya transformación se aplica el trabajo humano en sucesivos periodos en vía de conformar el consumo actual o consumo futuro del trabajo acumulado en los bienes de capital o trabajo muerto. De esa manera, entonces, el mismo resultado del trabajo humano pasa a constituir la base del proceso de acumulación sin fin, y la racionalidad del sistema puede llevar a los seres humanos de buena conciencia a adoptar prácticas sostenibles, y tenemos pues todos los discursos sobre la sustentabilidad, sobre la sostenibilidad, pero dentro de los mismos esquemas de la acumulación sin fin, del afán de riqueza. El mismo resultado del trabajo humano pasa a constituir la base del proceso de acumulación sin fin, y la racionalidad del sistema puede llevar a los seres humanos a adoptar prácticas sostenibles hasta el punto donde el sostenimiento del mismo sistema lo permita, pero como vemos, su lógica no da espacio para ningún optimismo. Es decir, por más que tratemos de remendar y de ponerle curitas sostenibles o sustentables al problema ambiental, dentro del capitalismo es insuperable, porque es lo que mueve el sistema, es lo que mueve la acumulación incesante, la producción sin fin, es decir, la explotación de la madre naturaleza sin límites. Y viene entonces el tema de la naturaleza. La crítica de la modernidad, pues que es lo que Dussel también introduce en su análisis de Marx, y bueno, hay un filósofo boliviano muy activo hoy en día que está trabajando sobre estos
sobre el proyecto MEGA, el de los 114 tomos de la Academia de Ciencias Alemanas para traducirlas al español con siglo XXI. Aborda estos temas también. La crítica de la modernidad no necesariamente desde los marcos de la posmodernidad, que es el correlato de la modernidad, lleva al rechazo de la interpretación de la historia universal como una sucesión de etapas siempre en ascenso, ya sea del materialismo histórico o de la historiografía burguesa, que en la mayoría de sus vertientes considera como crisol de la civilización, entre comillas, al cogito cartesiano, separando al ser humano no solo de los designios divinos, sino de otros congéneres que no compartan sus características elevadas al concepto de raza, pero también de todo lo que lo rodea, como la misma naturaleza, que en tanto objeto solo está para ser utilizada en provecho de ese ser humano. Cogito ergo sum. Luego todo lo que no piense no existe, o si está para servir al ser humano. Esta crítica de la modernidad, entre otras cosas, lleva al concepto de transmodernidad, que es el de Dussel, en donde esos pueblos relegados a la zona del no ser de Fanon tengan cabida en el mundo con sus culturas y sistemas de conocimiento para dejar de ser los olvidados de la tierra, y de tal manera también la superación de la sociedad patriarcal, en donde el hombre blanco, cristiano, céntrico, eurocéntrico, inferioriza a la mujer y a cualquier forma de expresión de la sexualidad. A cualquier forma de expresión de la sexualidad. Desarrollos conceptuales todos estos que han llevado a algunos de sus postulantes a definir el actual ordenamiento mundial como sistema mundo moderno, colonial, capitalista, patriarcal, en un concepto unificador que da a entender las múltiples caras que él posee, no a la manera dualista de Juno y Vesta, sino poliédrica en la medida en que cada una de estas caras corresponde a diferentes expresiones que son componentes de un todo y que para cambiarlo por otro, en donde las dimensiones sean las de la igualdad, el respeto mutuo y la armonía con la naturaleza, deben superarse las tres dimensiones de la colonialidad, la del poder, la del saber y del ser, y construir así entonces lo que nuestros hermanos mayores plantean como el buen vivir. Una ética de la vida en últimas. Ya casi termino. Capital financiero. Hay una afirmación del profesor Julián, y aquí hay cierta divergencia con el concepto, en el sentido de que la acumulación financiera es una fuga del capital productivo, llamémoslo así, dada la crisis que se presenta de largo ciclo, de largo tiempo, porque al caer la tasa media de ganancia en el sector productivo, los capitales fluyen hacia el sector financiero, hacia la acumulación financiera. Le entiendo, de pronto lo estoy traicionando, pero digamos que frente a eso, me parece que, bueno, capital financiero y capital industrial, lo que se llama capital industrial, es decir, máquinas, herramientas, instrumentos, etcétera, etcétera, o capital productivo, capital muerto, capital trabajo acumulado, etcétera. El punto es que, a ver, mi interpretación de la fase actual por la que pasa este sistema capitalista es que esa acumulación financiera está extrayendo toda la plusvalía, bueno, no toda la plusvalía, buena parte de la plusvalía que es generada en el sector de transformación, en lo que normalmente hemos conocido como sector productivo, ¿cierto? Y está recirculando esa plusvalía, ese mayor valor generado en los procesos de transformación, sean procesos productivos o de servicios, como lo he explicado anteriormente, pero en virtud de que con las nuevas tecnologías en lo que algunos llaman la cuarta revolución industrial, no la de las ciudades inteligentes y la internet de las cosas, no, la cuarta revolución industrial, la de las formas de la vida aplicados a los procesos de producción, es decir, la biotecnología y nanotecnología, etcétera, etcétera, ha elevado a tal punto la productividad de los trabajadores que este sector
financiero, esta parte del capital financiero, que en última son las mismas corporaciones productivas en circuitos de circulación del capital, está atrayendo y está acumulando, y es buena parte de la explicación de que el 90% de la riqueza esté en un 1% de la población, ¿cierto? 60 compañías transnacionales que tienen lo del 45% de los países. En fin, entonces, todas estas tecnologías y todas estas relaciones, maridajes entre grandes corporaciones de la producción y capital financiero es lo que le dan cuerpo a esta financiarización de capital, en donde ya los bienes, por ejemplo los commodities, no se demandan por su utilidad como insumos, materias primas, sino como un valor financiero, que es explotable en las bolsas de valores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, digamos que es lo que estamos viviendo es expresión del capitalismo con una gran posibilidad de generación de valor, pero que es extraído por esta parte de la actividad del capital improductivo, trabajo improductivo, que realiza todas estas esferas de las finanzas, ¿cierto? Los bancos, las calificadoras, etcétera, etcétera. Bueno, y para terminar, la vigencia de Marx, desde luego, no puedo estar más de acuerdo con que Marx es plenamente vigente, no solo porque explica el mundo de hoy, no solo porque ofrece instrumentos para entender qué es lo que está pasando en la sociedad, con el problema ambiental, con el problema económico, con los problemas políticos, etcétera, sino porque constituye el pensamiento de Marx una ética de la vida, frente a la ética de la muerte, que significa el sistema capitalista. Ética de la muerte, que es con la eliminación. Ética de la muerte, la forma como surgió y como se consolidó el sistema capitalista, con los millones de esclavos africanos trasladados, desarraigados, con la exención de las riquezas, con la extinción de civilizaciones. Ética de la muerte que hoy en día se ve con los muros que levantan para que quienes están huyendo de la guerra, quienes están huyendo del hambre, se mueran en los mares. Esa es la ética del capital. Cuando las colonias le sirvieron para apalancar el crecimiento económico, utilizaron las colonias. Cuando no fueron más útiles, se fueron. Y hoy en día, esos pobladores de las colonias están llegando a sus puertas. ¿Y qué es lo que hacen? Pues ya no son ejército de reserva, ya no sirven, dejemos que se mueran, levantemos muros. Frente a eso, la ética de la vida que propone Marx. Muchas gracias. Bien. Bueno, abrimos una sesión de preguntas sobre el tema. ¿Quién quiere preguntar o comentar algo? A ver, Marta. Gracias. Queremos aprovechar la sesión de esta noche para agradecer la asistencia tan positiva que hemos tenido en las dos últimas jornadas preparadas acá en la Academia de Ciencias Económicas, previas a los 150, al seminario internacional que viene ahora, de los 150 años del capital. Más que hacerle preguntas a los maestros, lo que queremos es recordarles que del 3 al 6 de octubre, o sea, dentro de un mes, un día después del plebiscito, donde vamos a ganar así por el sí, entonces inmediatamente tiene conmemoración el tercer seminario internacional de los 150 años del capital. Este seminario, ustedes pueden inscribirse en la página del seminario y también en el correo electrónico. Vamos a hacerles llegar a todos los que estuvieron aquí en estas dos jornadas el programa del seminario y vamos a tener maestros como el profesor Enrique Dussel,
el profesor Horacio Tarcus de Argentina, el profesor Máximo Modonesi, la profesora Estela Fernández, filósofa, que también viene de Argentina, una profesora Valeria Bruschi, que viene de Alemania. Ya en este momento tenemos 2 profesores economistas que vienen de España, gracias a la labor muy bien ejecutada por el profesor Julián Sabogal, que los va a invitar de una vez a la Universidad de Nariño. De manera pues, queridos asistentes, los esperamos a ellas y a ellos y a todos los demás en el tercer Seminario Internacional de Capital. La instalación del seminario lo vamos a hacer en el Teatro Bogotá, que gentilmente nos ha cedido la Universidad Central, para que vayamos muy entusiastas. La instalación de ese seminario empieza con una conferencia magistral del profesor Enrique Dussel, así que nadie se lo puede perder. Muchas gracias. Muy bien, Magda. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Buenas noches. Yo me quiero tomar el atrevimiento como de hacer unos cuantos comentarios. Qué pena, pues, si no manejo de pronto el mismo nivel de retórica, pero es que no puedo evitar la emoción de ser partícipe en un evento así. Digamos, siento la misma afinidad teórica e intelectual que comparto con ustedes. Lo primero es que a mí me parece que una de las principales razones para leer a Marx es la sorprendente habilidad que tiene para romper el esquema mental, para romper el esquema de pensamiento con el que uno por lo general se acerca a la ciencia económica. Yo creo que cualquiera que se haya aproximado un poco a cualquiera de las páginas de sus escritos siente como esa emoción y ese cambio en la estructura del pensamiento que uno normalmente tiene. Por ejemplo, a mí, aún y con la experiencia que tengo, me sorprende mucho escuchar que en Marx se plantea como el problema de la sobreproducción o que la solución al sistema que tenemos esté en el primitivismo, porque desde mi estudio eso realmente es algo muy moderno. Si eso está en Marx, eso es algo realmente sorprendente y preocupante. Preocupa porque si llevamos 150 años, pues la humanidad como un todo o la comunidad intelectual no le hemos dado la talla, ¿no? Lo ha dicho algo hace 150 años y no lo hemos podido solucionar. Creo que otra cosa súper importante es tal vez pensar que Marx revela que el hombre es un actor histórico. Eso es fundamental para cualquier persona, eso es algo esencial. Lo segundo que quiero decir es como que un concepto fundamental en Marx y que no se puede olvidar, y creo que se comenta como el fetichismo de las mercancías, pero yo lo entiendo como la alienación. No sé si son dos cosas distintas o si realmente es lo mismo, pero para mí la alienación es algo realmente fundamental, algo que si hay un concepto que hay que entender es la alienación, la cosificación de las cosas. Eso es, para mí, lo más importante. Y pues, de pronto es algo muy ideológico o de un tinte político, pero yo creo que una de las cosas por las que más siento que la gente tiene que acercarse a este tipo de autores se recoge en una frase, y es que toda riqueza exacerbada en el mundo en el que vivimos es inmoral. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, mi pregunta va en este sentido, sobre el Capital, primer tomo. Hay muchas cosas que no se hablaron, ¿no? Lógico. Por ejemplo, el concepto de trabajo simple, trabajo complejo, y su relación con la situación del proletariado actual. O sea, ¿qué ha cambiado? Porque históricamente se habla del proletariado como el obrero, el explotado, después se habla del empleado, y yo me atrevo a decir que el concepto de proletariado también ha evolucionado a la par que ha evolucionado el sistema de producción, distribución, etcétera. Y yo lo asocio mucho con concepto de trabajo simple, trabajo complejo. El trabajo, a mi modo de ver en la actualidad, tiende a ser cada vez más complejo, cada vez más complejo, en la medida en que se le exige al trabajador cada vez más destrezas, habilidades y conocimiento. Entonces esa inquietud del trabajo simple y complejo. Lo otro que sería bueno en otra oportunidad tratarlo del papel del Estado,
porque alrededor del papel del Estado es que se tejen todas estas teorías como el neoliberal que fetichiza, absolutiza el papel del mercado, minimizando el papel del Estado. Entonces sería bueno también a la luz de Marx interpretar el papel del Estado, entendiendo pues como lo desarrolló Lenin, que existe una fusión, un contubernio entre el capital y el Estado capitalista, porque se tiende a mostrar al Estado como algo neutral, por encima de los intereses generales o los intereses capitalistas, cuando existe un contubernio entre el capital y el Estado capitalista. O sea, porque el que tiene el poder político tiene el poder económico, y allí se fusiona los intereses del Estado con los intereses del capital, y en caso colombiano, los intereses del Estado con los intereses del capitalismo atrasado que tenemos y los terratenientes. El Estado representa a esas clases bastante parasitarias que tenemos en Colombia. Dejo eso ahí. Ya. ¿Quién más quiere ir por acá? Adelante. Pasemos aquí adelante. Buenas noches. Bueno, digamos que desde la perspectiva de diferentes teóricos marxistas siempre se ha tendido a hablar acerca de las crisis del capital y simplemente centrarlas en la crisis de la sobreproducción, ¿sí? Y pues digamos que yo entiendo que el capital se reinventa y se reorganiza, y también digamos que se autocritica y ha entendido también que digamos que es una de las razones mayoritarias para sus crisis. Y bueno, digamos que hoy, bueno, yo soy estudiante de ingeniería, y digamos que muchas de las teorías que se estudian es precisamente para evitar eso, el problema de la sobreproducción, sobre todo con teorías que vienen del Japón. Y pues bueno, entonces las crisis de hoy, pues que son tan diferentes también, donde entra a jugar un papel importante pues los capitales financieros, y pues lo que se ha llamado la crisis civilizatoria, que precisamente lo mencionaba el profesor Julián. Digamos que me genera una gran duda alrededor de cómo entender desde una perspectiva marxista o marxiana las crisis de hoy, y pues las crisis del capital y del capitalismo hoy. Pues se quedaría como para una y muchas más sesiones de diálogo, pero pues digamos una abrebocas sobre esa pregunta. Muy bien. ¿Tú? Lo mío no es una pregunta, es algo más como un comentario. Quería resaltar que en los acercamientos que tuve a leer El Capital, así como diferentes textos de Marx, creo que cada uno de sus escritos y de la lectura que uno hace no está supeditada solamente a algo económico, y que más allá de transmitirnos una forma de entender y un método para entender la sociedad capitalista, los métodos de producción, toda esta teoría económica y del valor, también en cada uno de sus escritos está permeado por una enseñanza de cómo concebir las relaciones sociales. Me llamó mucho la atención y creo que es un punto crucial, cómo no se concibe ni la economía, pero tampoco la historia ni la sociedad como algo natural. Y creo que eso es algo que aún en nuestros días y en la economía que se nos imparte en la universidad en muchas materias, y de cuando uno sale al mundo a trabajar, es que las cosas todavía se toman como si fuera algo natural. Una de las principales enseñanzas que me dejó Marx fue cómo estos son construcciones sociales, son construcciones históricas, lo cual permite que no esté determinado, y que precisamente el hecho de que uno lo conciba como algo que no está determinado permite su transformación, ¿sí? Y en ese sentido también es un poco ir en contra de esta visión etapista de que para lograr ser desarrollados o avanzar a nivel económico como país, se deben cumplir ciertas etapas, y que está determinado como un camino natural, y que si lo seguimos inmediatamente vamos a ser como X país o como tal sociedad, pero que no se puede olvidar lo fundamental para nosotros como economistas, y es comprender nuestra construcción social e histórica que nos ha permitido pues tener este tipo de relaciones. Muy bien, bueno, entonces ahora sí ya... ¿Ah? ¿Una pregunta? Ah, bueno. La última para que el profesor Julián pueda contestar o comentar.
Sí, La última, ¿no? A ver, para el profesor Julián y el profesor Álvaro, es una inquietud sobre el método, ¿no? Dijéramos de qué manera desde el método dialéctico y desde el método materialista histórico sería posible, ¿cierto? Un poco desde lo que se planteaba anteriormente, desde elementos históricos, filosóficos que trascienden lo económico, lo social, lo político y demás, plantear y reflexionar, profundizar sobre la realidad colombiana, ¿cierto? Como aprovechando el planteamiento de Marx, desde lo dialéctico y lo histórico, elementos que le puedan servir desde luego a las generaciones actuales y a las organizaciones sociales, ¿cierto? Para dar elementos de, como él decía, transformar en gran medida una realidad compleja y en gran medida arcaica, como lo mencionaban en el marxismo. Por otro lado, esa es una inquietud, por otro lado es cómo pueden ustedes entender eso que plantea pues, la concepción convencional, ¿cierto? Del capital humano, ¿cierto? Del capital social, del capital natural, como elementos que encubren, ¿cierto? Toda una visión capitalista que, como ustedes lo mencionaban, conlleva desde luego la explotación de la naturaleza, del ser humano y desde luego, como decía el profesor Álvaro, una ética de la muerte. Muy bien, ahora sí, profesor Julián, a ver si haces tus comentarios. Primero quisiera agradecerle a Álvaro los comentarios, los elogios que me dan derecho a sacar pecho. No ha habido realmente preguntas. Lo que se desprende de los comentarios que se ha hecho es que este es un tema que tenemos que seguirlo trabajando. O sea, aquí no se cierra, no se termina. Quiero contarles en relación con lo que se dijo en el último planteamiento de la necesidad de conocer la realidad colombiana a partir de los planteamientos de Marx. Quiero contarles que nosotros vamos a hacer en Nariño, en Pasto, el segundo seminario de los 150 años de El Capital, y le hemos puesto como subtítulo al seminario El marxismo y los acuerdos de paz en Colombia. Entonces estamos invitando a los ponentes a que hagan esta reflexión en el seminario. Mi ponencia para ese seminario tiene precisamente ese nombre, y si tengo la oportunidad de venir al seminario de aquí por invitación de la Asociación de Egresados, voy a repetir aquí en Bogotá la ponencia que voy a presentar en Pasto. No resisto la gana de ponerle una banderilla a un economista francés que se ha convertido en una vedette en los últimos años, el señor Thomas Piketty, que tiene un libro con un título abusivo, El Capital en el siglo XXI, y desde mi punto de vista con el capital no tiene nada que ver ese libro. Muchos han estado estudiando el problema de la desigualdad, o sea, el problema de la desigualdad es de tal dimensión que se han visto obligados a estudiarlo, a referirlo, en un dato reciente, que unas cifras que están allí en mi conferencia, dice 62 personas, 62 individuos tenían el año pasado una riqueza equivalente a lo que tiene la mitad de la población del mundo. Entonces, 3.600 millones de personas tienen una cantidad de riqueza igual a lo que tienen 62 personas. El problema con Piketty es que él trata la desigualdad como si fuera un fenómeno independiente y no relacionado con las relaciones de producción. Lo de la desigualdad, pues,
en el capitalismo no se puede acabar, porque a unos les toca la plusvalía y a otros el salario. La plusvalía siempre es mayor que el salario y es para menos personas, entonces no tiene solución el problema de la desigualdad. Marx ya lo había dicho, no sé si Piketty lo leería, pero dice Marx, el proletario solo puede relacionarse, solo puede participar en la distribución con el salario, o sea, no hay otra manera. Entonces, la distribución está condicionada por las relaciones de producción, por la forma de producción, y eso el amigo Tomás Piketty no lo considera, no lo tiene en cuenta. Solo quería decir eso. La invitación, por mi parte, me sentiré agradecido todas las veces que me inviten a hablar sobre estos temas, que veo que son temas que inquietan a varias personas. Bueno, muchas gracias a los conferencistas y a ustedes los asistentes, y con esto vamos por terminar esta sesión.